de la Presidencia, Honorable Asamblea, doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, sea usted bienvenido al Senado de la República. Al pueblo de México. Señor secretario, su disposición a atender las diferentes posiciones e inquietudes en torno del Estado de la Nación en materia económica demuestra su talante y seguridad sobre el manejo de los recursos públicos, tema que se contempla en la glosa del tercer informe de gobierno. Lo menos que esperamos en esta Cámara Alta es seguridad en las finanzas, unas finanzas sanas, pero sobre todo un manejo responsable y transparente. Señor secretario, en días anteriores usted afirmó que la economía mexicana presenta una mejora y que no se ha encarecido la vida del mexicano desde el inicio de la actual administración, presentando un paquete económico que presume tener como objetivos preservar la estabilidad e impulsar con responsabilidad el crecimiento económico y el bienestar de las familias mexicanas. Como parte de este paquete económico se presenta una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 2.6% y 3.5%, una tasa de inflación estimada del 3%, una tasa de interés del 4% con una previsión de tipo de cambio de 15.9 pesos por dólar. Al inicio de su gestión se contaba con un crecimiento del PIB de entre 3.9 al 4%, planteado para el 2013 un estimado del 3.5%. Sin embargo, los diversos ajustes lo llevaron hasta un lamentable 1.1%. Los últimos 2 años hemos sido testigos de la misma tendencia. Con altas expectativas, los ajustes terminan por llevarnos a un crecimiento muy por debajo de lo esperado. ¿Qué es lo que se busca elevando las expectativas? Cubrir la incapacidad del país para mantener estas finanzas sanas, como usted lo llama, o las tasas de interés que han venido a la alta. En este mismo modelo se ha mantenido el tipo de cambio de peso dólar. Al iniciar la actual administración estaba en 12.95 y ahora oscila en 17.50. Señor secretario, los mexicanos y las mexicanas queremos saber cuál es el estado real de la economía. Hemos luchado por tener de nuestro gobierno un gobierno transparente. Creo que es un buen momento para poner el ejemplo con el manejo de expectativas reales y objetivas de crecimiento, de empleo y de inflación. Y son precisamente 2 asuntos los que ocupan mi intervención: la educación y la pobreza. Temas que en el marco de su responsabilidad son fundamentales. México es un país de ingresos medios altamente desigual. Hemos apostado por las reformas estructurales para acercarnos a las economías avanzadas, pero en el camino estamos perdiendo la batalla. Sin duda, tendríamos que empezar por optimizar el uso de los recursos públicos en sectores estratégicos. Y una preocupación real es el recorte en esos rubros. Estamos hablando de un recorte importante en el tema educativo y en el tema de ciencia y tecnología. Desde su perspectiva y después de tener un cargo a las finanzas públicas del país, señor secretario, durante los últimos 3 años de la aprobación de las reformas estructurales y de una reforma fiscal, la pregunta sería: ¿qué acciones se pueden instrumentar en materia de política económica para distribuir mejor la riqueza del país y superar la pobreza? Y si todos coincidimos en el valor estratégico de la educación, ¿qué impide o cuáles son los obstáculos en materia presupuestal para que se haga del sector educativo una prioridad para el Estado mexicano? ¿Es cuánto, señor secretario? Proceda, señor secretario, con sus respuestas, por favor, hasta por 4 minutos. Active, por favor, el micrófono, senador. Gracias. Senador Arreola, muchas gracias. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, me refiero en primer lugar a las estimaciones estimaciones macroeconómicas con las cuales se elaboró el paquete económico. Permítame hacer
un par de precisiones. El crecimiento en 2013 fue de 1.4, no de 1.1%. El tipo de cambio en este momento, el tipo de cambio al mayoreo, no es de 17.50, es de 16.60. Y son relevantes estas precisiones precisamente por las estimaciones que están a consideración de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y por supuesto del Senado en su momento como Cámara Revisora. ¿Cómo hicimos las estimaciones? En primer lugar, con respecto a la estimación de tipo de cambio y de producto y de crecimiento del Producto Interno Bruto, tomamos el promedio de las estimaciones del sector privado, es decir, casas de bolsa, bancos, consultorías, al momento de presentación del paquete. Hace una semana que tuve el honor de comparecer ante la Cámara de Diputados, reflexionaba yo que una buena práctica que se ha adoptado en años anteriores es revisar esas estimaciones conforme al consenso de los analistas al momento en que se apruebe la ley de ingresos, específicamente la aprobación en Cámara de Diputados. Esto es algo que, por ejemplo, se hizo el año pasado con respecto al precio del petróleo. En este caso, en materia de tipo de cambio, creemos que eso es una práctica sana. Debo destacar que lo conservador en materia de finanzas públicas respecto al tipo de cambio es tener un sesgo hacia una mayor fortaleza del tipo de cambio, porque una mayor depreciación tiene un efecto positivo sobre un efecto neto positivo sobre la estimación de los ingresos públicos. Por lo tanto, ser conservadores en materia de finanzas públicas es tener cierto sesgo hacia un peso más fortalecido. La estimación del precio del petróleo no se basa en una proyección, se basa en lo que ya cubrimos en el mercado. Y la estimación de inflación es la de Banco de México. Con respecto a los rubros presupuestales, y esto es algo que habrá de discutirse en la Cámara de Diputados, quiero compartir algo para tranquilidad de todos nosotros. No se propone en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados una disminución en el gasto educativo. A nivel general, la propuesta implica un crecimiento de 1.8% en términos reales en el gasto educativo, y si lo vemos, por ejemplo, en materia de educación básica, el crecimiento que se propone es del 1.2%. Esto es cuando se consideran los tres ramos presupuestales que integran el gasto educativo, el ramo 11, el ramo 25 y el ramo 33. Cabe destacar que en un año en el que estamos proponiendo una disminución relevante de más de 220,000 millones de pesos al gasto programable, uno de los rubros que se está protegiendo, y no solamente protegiendo sus niveles, es el gasto educativo. No hay una disminución ni en educación básica, ni en educación media básica, ni tampoco en educación media superior. Y eso incluye a las instituciones de educación superior del Estado, como son, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo mismo ocurre en materia de gasto en ciencia y tecnología, donde se mantienen los niveles de inversión del año pasado, cuando se toman en cuenta todos los rubros que implican el gasto en ciencia y tecnología. Espero que estas respuestas sean útiles, senadora. Muchas gracias. 2 minutos. Me quedo con la duda de qué impide o cuáles son los obstáculos en materia presupuestal para que se haga del sector educativo una prioridad para el Estado mexicano, nada más. La reforma financiera la pasamos con 4 pilares fundamentales: impulsar la competencia en el sector financiero, fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, ampliar el crédito mediante las instituciones financieras privadas, dar mayor solidez y prudencia al sector financiero en su conjunto. Con esto se buscaba otorgar más créditos y que estos fueran más baratos en beneficio de las familias. Con la reforma fiscal se incrementó de manera considerable la recaudación para tener finanzas más fuertes. Con la energética se espera la llegada de inversión extranjera y la participación de la inversión privada nacional. Con la de telecomunicaciones, además de competitividad en el sector y mejores servicios, se espera que sea un factor que favorezca la competitividad y mayor conectividad. Y con la reforma educativa se pretende sentar las bases de un sistema que, además de dar educación de calidad, aporte a la economía mexicana y mexicanos, preparándonos para los desafíos de la globalización. En otras palabras, señor secretario, este Senado ha apoyado las propuestas de reforma que esta administración planteó como necesarias para obtener las posibilidades de lo que México exige. Hasta ahora, en todas las materias, económica, financiera, educativa, los únicos alcances han sido expectativas y promesas. Los cambios por sí solos no pueden ser presumidos como logros si no vienen ligados con resultados. Resultados tangibles para las y los mexicanos, para las familias.
Evaluación docente sin resonancia, modificación del sistema financiero sin mayor y mejor acceso igualitario para la población, mayor recaudación hacendaria, menor inversión en ramos sociales y un crecimiento económico lamentable. Esperamos sinceramente que las cifras, los escenarios y las promesas que expresan en los discursos dejen el mundo etéreo y lo puedan disfrutar en el día todos y cada uno de los mexicanos. Es cuanto. Gracias, señor.